Bienvenido a este canal Rastro Histórico, donde usted va a conocer de ciencia, cultura y religión. En el día de hoy vamos a hablar acerca de religión y vamos a tocar un tema muy importante e interesante. Y el tema que vamos a estar tocando es acerca de la comparación que hace la escritura de Melquisedec y Jesucristo. Cuando nos vamos al libro de Génesis, la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, ahí Melquisedec se le aparece a Abraham. Bendice a Abraham, luego que Abraham sale de la batalla que hay en Sodoma, bendice a Abraham y Abraham le da los diezmos. Entonces, el punto interesante comienza en este momento. ¿Por qué? Porque como Abraham, que era un patriarca, un hombre tan grande, este hombre le da los diezmos a un Melquisedec que quizá él ni siquiera conocía. Cuando nos vamos directamente a la Biblia dice que cuán grande era este Melquisedec que aún Abraham le dio los diezmos. Entonces, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Abraham saca de su diezmo, o sea, de todo lo que tenía o todo lo que el pueblo hubiera dado, para dárselo a ese hombre sin saber verdaderamente si este hombre era Dios o quién era este hombre. Lo interesante es que cuando nosotros analizamos, vemos que Melquisedec fue sacerdote, pero hay algo interesante aquí en esto, y es que Melquisedec es sacerdote, pero Melquisedec no es de la tribu de Leví. Es decir, en el tiempo que Melquisedec es sacerdote todavía ni siquiera existe la tribu de Leví. Recuerden que solamente hay dos órdenes, o había una sola orden para una persona ser sacerdote, y tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Qué sucede? En este tiempo todavía Leví no es. En ese tiempo todavía Leví no existía, sin embargo ya este hombre era sacerdote. Pero luego que ya Leví existe, hijo de Jacob, vemos que entonces comienza el orden de Melquisedec, o sea, el orden de Leví. Toda persona que iba a ser sacerdote tenía que ser del orden de Leví. Si no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Entonces, los de la tribu de Leví eran sacerdotes, pero también eran los levitas, es decir, eran los que se encargaban del templo. Eso es algo que tomarlo mucho en cuenta. Sin embargo, vemos por qué los levitas eran los únicos de la tribu de Israel que no debían trabajar. Cuando repartieron la tierra, cuando Josué la repartió la tierra, al único pueblo o al único de la tribu de Leví, o sea, al único de la tribu que no le dieron tierra fue a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque estas personas se dedicaban al templo, por lo tanto, como ellos se iban a dedicar al templo, no iban a poder trabajar. Entonces, por eso, cada hombre de cada tribu que de lo que recogían de la tierra tenían que llevar ese diezmo. ¿Para qué? Para que de ese diezmo se le daba a los pobres, a la viuda, pero también se le daba específicamente a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran personas que no trabajaban y le tocaba los diezmos. Eran los que se encargaban del templo. Eso es algo que tomarlo mucho en cuenta. Sin embargo, vemos por qué los levitas eran los únicos de la tribu de Israel que no debían trabajar. Cuando repartieron la tierra, cuando Josué la repartió la tierra, al único pueblo o al único de la tribu de Leví, o sea, al único de la tribu que no le dieron tierra fue a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque estas personas se dedicaban al templo, por lo tanto, como ellos se iban a dedicar al templo, no iban a poder trabajar. Entonces, por eso, cada hombre de cada tribu que de lo que recogían de la tierra tenían que llevar ese diezmo. ¿Para qué? Para que de ese diezmo se le daba a los pobres, a la viuda, pero también se le daba específicamente a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran personas que no trabajaban y le tocaba los diezmos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Biblia dice que Melquisedec era sumo sacerdote para siempre, y dice que no tenía ni padre ni madre, o sea, sí, que no tenía genealogía. Cuando nosotros analizamos, también en el libro de Salmos habla de que Melquisedec era rey para siempre y rey de Salem. Entonces me llama mucho la atención porque
hay ciertas características que son las mismas cuando se refieren a Jesús. La Biblia habla de que Jesús es sumo sacerdote o que es sacerdote en un sinnúmero de versículos. También habla de que Él es rey. Le decían el rey de los judíos. Sin embargo, en una ocasión Él dice que su reino no estaba en esta tierra, sino que su reino era espiritual. Pero el punto es de que a Melquisedec lo llaman sacerdote para siempre, pero también a Jesús lo llaman sacerdote para siempre, y lo llaman rey de Salem, que significa el rey de paz. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos capítulo 7, ahí es que hace la comparación totalmente, y hace la comparación de Jesús y Melquisedec. Pero hay un punto bien interesante aquí, es que cuando hace la comparación da cada una de las características que yo dije. Pero la comparación verdaderamente está, y es ¿por qué? Porque Melquisedec no era de la tribu de Leví y fue sacerdote. Así también Jesucristo, sin ser de la tribu de Leví, fue sacerdote. Por eso es que se habla de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. Tampoco Jesús pertenece a la tribu de Leví. Jesús pertenece a la tribu de Judá. Entonces, al Jesús pertenecer a la tribu de Judá, no le tocaba ser el sacerdote, pero sí le tocó. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Recuerden que los sacerdotes eran las personas que hacían el sacrificio por el pueblo. Es decir, llevaban ese sacrificio para que Dios perdonara al pueblo. Jesucristo hace lo mismo. Jesucristo viene, muere en la cruz de Calvario, es el sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Entonces, por eso hace la comparación en el libro de los Hebreos, capítulo 7, de que Melquisedec y Jesucristo son similares en cierto sentido. Entonces, es interesante verdaderamente cuando nosotros podemos entender claramente lo que la Biblia quiere decir. Lo que la Biblia quiere decir y lo que la Biblia quiere enseñar es la apariencia o lo importante que hay en estas dos personas, en Jesús como en Melquisedec, que ambos, ninguno de los dos eran de la tribu de Leví, pero los dos fueron sumos sacerdotes. Entonces, la Biblia es clara y la Biblia sigue diciendo de que Jesucristo es sacerdote para siempre, sin padre, sin madre, sin genealogía. Cuando digo esto, la Biblia habla de una madre de Jesús, pero cuando hablamos desde un punto espiritual como Dios, Jesús no tiene madre, ni tiene padre como Dios, porque Dios creó toda la cosa. Según Colosenses, dice que por Él fue creada toda la cosa y por medio de Él todo lo que está hecho fue hecho. Entonces Jesucristo fue que creó todo, por lo tanto Él es todopoderoso. Entonces espero que les haya gustado el video, que me sigan, que le den like y que activen la campanita para cada vez que yo suba un video ustedes puedan llegar a esa notificación y ustedes se puedan conectar. Otra cosa, recuerden que el canal es de cultura, ciencia y religión. Tenemos unos cuantos videos ahí que son de cultura y ahora estamos en el área de la religión. Amén.